Yo ahorita les voy a explicar las herramientas que ustedes van a necesitar para poder resolver los problemas que les vaya dando. Esto va a ir desde impresión de texto, variables, ejemplos de las variables, los operadores, que hay 4 tipos: aritméticos, de asignación, comparación y lógicos. Acá están. Y hay unos que realmente no nos van a servir ahorita, por ejemplo, específicamente los de asignación. Realmente lo único que nos interesa es el primero y el segundo. De ahí en fuera, lo demás no es tan necesario. Ahorita se los quiero explicar de que existen. Esto, los operadores lógicos, muy útil. Y esto se enlaza muchísimo con los ciclos y con los ciclos y las condiciones. Vamos a hablar rapidito del if-else. Vamos a hablar ahorita rapidito del switch case. Vamos a hablar del ciclo while. Y vamos a hablar del ciclo for. Yo lo que estoy haciendo, y se los muestro una vez, es un pequeño documento en Word en donde les estoy poniendo toda esta información, por ejemplo, de las funciones, y les voy a poner ejemplos del uso de las funciones. Por ejemplo, aquí, las funciones que no requieren información, no devuelven información. Aquí yo les digo de que el tipo de variable a retornar, el tipo de variable a retornar es cuando sí devuelve información, la primera palabra que está acá, y eso se enlaza con entender esto. Eso quiere decir que las funciones que nosotros creamos que tengan valores de retorno, de cierta manera solamente van a ser 3, al menos por ahora. Si es de tipo entero, si es real o de carácter. ¿Ok? Por ejemplo, también les voy a poner lo del código base, la impresión de texto, que no sé si lo notaron, pero eso es exactamente lo que está en la diapositiva. O sea, ando escribiendo esto y se los estoy poniendo ahorita en la diapositiva, se los voy a explicar. Entonces, todavía esto no lo he terminado, pero sí hay ejemplos, ¿sale? Que ustedes los van a tener, y de cierta manera, cuando yo les crea por así decirlo, la clave de ejercicios y así, les voy a poner como herramientas sugeridas para que ustedes vayan a su acordeón, por así decirlo, y puedan resolverlo. ¿De acuerdo? Y necesito que ustedes me expliquen así escrito qué es lo que hace ese código, pero eso va a estar en las instrucciones de esa tarea. Pero esto de acá, que todavía lo estoy terminando porque quiero que sea mejor y así, es lo que ustedes van a poder meter en el examen. ¿Ok? Esto es algo, todas esas herramientas que les voy a explicar, es algo que ustedes ya deberían de saber como casi de memoria. ¿Ok? Porque aquí yo les estoy pidiendo de dos tipos de datos flotantes, esta asignación, un valor de retorno, que yo ya sé que es con esto, la declaración de variables, la impresión, la lectura, y quiero dar un pequeño paso atrás, explicarles todo eso, y creo que incluso va a ser un poco más rápido. Adelante. Buenos días. Otra cosa. Entonces, vamos a empezar de forma sencilla. La impresión de texto. Aquí, porque yo les he hablado un poco de funciones, ya me atrevo a decirles de que en sí esto es una función. ¿Podría alguien decirme, con lo que observa, qué tipo de función es? Sí, ¿a qué te refieres con lo de 0,1? De que de hecho es al revés.
Sí, sí, porque acuérdate que cuando uno llama una función, uno puede notar si te retorna un valor o no si tú el resultado de esa función la asignas a una variable. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues no está asignado a ninguna variable, ¿no? Entonces podrías decir, ah, bueno, ya sé que no es una función de retorno, pero sí necesita algo para trabajar. Y lo que necesitas para trabajar se lo mando dentro de los paréntesis. ¿Y qué le estoy mandando? Todo este texto. Este parámetro o tipo de datos se le llama string, que los strings es como un char, pero con arreglos. Sí, cadena, sí. El char es un carácter, string es una cadena. ¿Ok? Y para poder abordar ese tema, uno tiene que saber de arreglos. De hecho, muy seguramente ustedes se van a enfrentar con los strings, porque cuando trabajen con microcontroladores va a haber muchas ocasiones en las que ustedes van a querer enviar texto, y no es tan sencillo. Para eso tienen que dominar punteros, ¿de acuerdo? Un pequeño dato, cuando veamos arreglos, y no sé si alguien ya ha trabajado con arreglos, pero un arreglo, el nombre de un arreglo sin el subíndice es un puntero. ¿Ok? Ese es un dato que les puede servir más adelante, que no se preocupen, lo vamos a volver a ver. Ok, entonces de cierta manera, aquí yo ya podría comentar con ustedes de que esto son tres funciones que no tienen valor de retorno, pero el parámetro en sí es lo que yo le metí acá, ¿no? Inclusive, ok, su compañero me dijo, que por qué no tiene valor de retorno si aquí yo veo el int, ¿ok? La respuesta a esto es porque esa es una función aparte. Es una función que está declarada que yo puedo usar porque yo incluí esta librería. Si ustedes eliminan esta librería, no pueden usar estas funciones. Y entonces, ¿a qué se refiere este int? Se refiere a la función main. Esta función main, que no utiliza parámetros, o sea, por ejemplo, esta sí utiliza parámetros, es toda esta cadena de texto, pero esta main, de cierta manera, no está utilizando ningún parámetro para trabajar. Entonces, esta, ¿qué tipo de función es? Sí es de retorno. ¿Por qué? Porque aquí tiene int, ¿no? ¿Y necesita parámetros para trabajar? No. Entonces, ¿y qué valor me va a retornar? Quiere decir que si yo aquí veo un int, quiere decir que al final de esta función main, que es el cuerpo gigantesco del programa, sé que al final me tiene que retornar un valor. Y acá está. Curiosamente, siempre ha estado ahí. Si ustedes ven documentación de C, van a ver que si ustedes retornan un 0, todo salió bien. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando agarra el compilador y está creando el código y ustedes tienen un error, van a ver que va a decir exit code retornó -1 o 1. Quiere decir que algo salió mal. Cuando el código retorna 0, este 0 se lo da a la computadora y te dice todo salió bien. Esa es la razón del main. Entonces, cuando ustedes ven aquí el int, sí, es porque se va a retornar un valor que tipo entero. ¿Ok? Entonces, por haber entendido funciones, ustedes ya me podían explicar un poquito más la razón de por qué estas palabras. Y estas funciones yo las puedo usar porque yo incluí esta librería. ¿Ok? Ahora, aquí lo único que estoy haciendo es recordarles que esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y lo mismo, es una misma función que se va a encargar de imprimir a la consola, y es todo esto. La diferencia es en sí de que yo aquí hice los saltos de línea, que les recuerdo, los saltos de línea es con el
el slash invertido, que en mi caso es, yo lo que hago es crear el 92N, o sea, al 92 y luego N, o si tienen el teclado mexicano o latino, no sé cómo llamarlo, es Alt GR y el botón que está a la derecha del 0. ¿Ok? Ahora, eso es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Ahora, esta tabla les va a servir mucho. ¿Ok? Que se las voy a poner en su acordeón, de cierta manera. Vamos a hablar, cuando yo estoy hablando con ustedes de los tipos de variables y sí, los tipos de datos, normalmente solo hablamos de 3, o al menos solo vamos a trabajar con 3. ¿Ok? Vamos a hablar de una variable de tipo entero, de tipo real y de tipo de carácter. Entonces, no se tienen que romper la cabeza. Quiere decir que ustedes, cuando yo les pida funciones con valores de retorno específicos, o sea, que va a retornar un valor, ¿no? Y yo les digo, la función que ustedes escriban puede ser, la función que ustedes escriban, el valor que retorna depende del tipo de valor que ustedes quieren retornar. Y si yo les digo que ustedes nada pueden retornar esos 3 tipos, eso quiere decir que cuáles serían las funciones que ustedes podrían llegar a escribir. Sí. Si yo les digo que estos son los 3 tipos de datos con los que vamos a trabajar, y yo les platiqué que cuando hablamos de funciones, aquí. Cuando nosotros hablamos de funciones ese tiempo, yo les dije el tipo de la variable a retornar. O sea, ¿se acuerdan que si no retornaba nada, ahí era void? Pero si no, ahí tienen que poner el tipo de dato de la variable que ustedes van a retornar al final, ¿no? Si ese es el caso, y yo les digo que por ahora solamente vamos a trabajar con estas 3, entonces, ¿qué tipos de funciones voy a tener? Sí. Eso es todo. Cuando ustedes escriban sus tipos de funciones, al menos por ahora, vamos a trabajar con funciones de tipo int, de tipo float y de tipo char. Cuando yo digo una función de tipo int, quiere decir que el valor que me retorne va a ser entero. Cuando yo trabaje con una función de tipo float, el valor que retorne va a ser real. Y cuando yo trabaje con una función de tipo char, el valor que retorne va a ser tipo carácter. Ok, entonces, esa es la explicación de las variables las variantes de funciones que nosotros vamos a tener. ¿De acuerdo? Ahora, hay una cuarta variante, cuando no es ningún tipo de dato, cuando no voy a retornar nada. Entonces, si yo no voy a retornar nada, ¿qué palabra usaba? Void, así es. Entonces, por ahora, las únicas variables, las únicas variantes de funciones que ustedes van a escribir, ¿cuáles serían? Considerando la void igual. Así es. Esa es la respuesta. ¿Ok? No lleguen tarde. Por favor. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar de algo de los especificadores de formato. Los especificadores de formato los vamos a usar nosotros cuando estemos hablando de estos 3 tipos de datos y los queramos imprimir. ¿Se acuerdan que cuando estaban pidiendo el lado del cuadrado, ustedes utilizan el AF acá? Porque era el tipo de dato real o flotante. Al principio había una parte en la que yo les pedí de, por ejemplo, la cantidad nueva de invitados.
esa cantidad nueva de invitados era un dato tipo entero, entonces el especificador de formato era D. Y no hemos usado que sea C, o sea, para carácter, pero así sería. ¿Ok? ¿Cuál es un ejemplo de un valor de tipo entero? El 5. ¿Cuál es el ejemplo de un valor de tipo real o flotante? 7.89. Y el de carácter D. Y solamente un carácter. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por aquí es donde yo considero que empieza a tener un poquito más de sentido el haberle explicado todo eso. Y recuerden, ustedes ya en sí ya podrían explicarme por qué de main tiene esta palabra escrita, del int. Y de hecho siguen la lógica, traten de refutarlo. Si yo sé que la función main es de tipo entero, quiere decir que al final yo tengo que retornar algo, un dato que sea entero. Y agarro y voy a ver si es verdad. Y sí, efectivamente. Por eso al final es return 0. Eso quiere decir que si ustedes agarran y hacen la prueba y ponen return 1, va a pasar algo interesante, sí, y adelante. O pongan -1. Bueno, sí, -1 también se podría. De hecho, hay programas en los que te lo hacen más fácil incluso, o sea, para usar menos memoria, y tienen un tipo de dato de enteros sin signo, o sea, puros enteros positivos, que creo que esos son los que, no me acuerdo. Es lo ¿Mm? Sí, pero matemáticamente, no me acuerdo cómo se llama, porque están o sea, ajá, creo que son naturales, sí. Ok, muy bien. Entonces, ustedes van a declarar variables, ¿de acuerdo? Si ustedes van a usar variables de tipo entero, esto es el nombre de la variable, ¿ok? Hay reglas en la creación de las variables. Creo que no pueden empezar con números. No pueden ser nombres que ya estén reservados. Por ejemplo, no pueden crear una variable que se llame int, porque int ya está reservado. Eso se le llama palabras reservadas. ¿Ok? Entonces no cometan esos errores. No agarren ni creen una función que se llame main, porque ya está usada acá. ¿Ok? Palabras reservadas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a escribir el nombre de la variable, que por ejemplo es mi número, y de qué tipo va a ser, entero. Eso quiere decir que si yo agarro y le pongo un 5.99, me va a dar error, o te da error, o te lo va a interpretar de forma distinta, ¿ok? Pero creo que sí te da error. Y sería interesante que lo intentaran, ¿por qué no? Pero quizás más adelante, ¿no? O sea, por ahorita tratan de cumplir sus objetivos. Entonces, ahí se le asignó, y de cierta manera es un operador de asignación que vamos a ver más adelante. Entonces, a mynum le estoy asignando este valor de 5. Si yo quiero usar un 5.99, el tipo de dato va a ser flotante. Y si yo quiero utilizar una letra que sea D, ahora, ojo, creo que es importante esto de las comillas simples, ¿ok? No comillas dobles. Y tiene que ser tipo de dato char, ¿ok? Entonces, esto fue declaraciones de variables. Ahora, está más fácil ahora porque ya les dije que nuestro alcance, al menos por ahora, solamente van a ser estos tres tipos de variables. Yo considero que sí. Entonces, por ahora, ustedes solamente van a declarar variables de tipo entero, variables de tipo flotante o de tipo char. Y más específicamente, al menos por ahora, creo que solamente les voy a pedir entero y flotante. ¿Ok? Pero también quizás les puedo meter char. Ahora, impresión de estas variables. Esto aquí es donde yo creo que su acordeón ya les empieza a servir. ¿Ok? Para los que llegaron despuesito, ahorita les explico. Ok, su compañero preguntó por qué es esto. Aquí
yo les dije que vamos a trabajar con estos tipos de datos, ¿no? Solamente vamos a trabajar con enteros, con flotantes y con char. Yo les pongo aquí el ejemplo, yo les pongo el nombre ese, cómo se escribe, int, float, char, y especificado el formato. Cuando es entero es el porcentaje D, cuando es flotante es porcentaje F, y cuando es char es porcentaje C. ¿Por qué me interesa eso? Porque cuando yo imprima o yo lea, tengo que incluirlo dentro del... es algo que me pide la sintaxis de la impresión de datos y también de la lectura de datos. La lectura de datos ahorita lo vamos a ver después de un descanso. ¿Sale? Pero muy buena pregunta. La respuesta es parte de la sintaxis cuando tú quieres imprimir y también cuando quieres leer. Entonces, una pregunta. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Se dan cuenta que al principio, cuando yo les hice esa pregunta de esta, por ahí va? O sea, sí y no. ¿Okay? Esa función, por solo verla, cuando ustedes cuando nosotros la llamamos, yo les dije que es de tipo, o sea, tipo void, porque no me retorna nada, porque el valor que me hubiese retornado, pues no lo uso, entonces teóricamente no retorna nada, al parecer. La respuesta es que sí retorna algo, pero no lo estoy usando, ¿ok? Pero aquí pareciera que no retorna nada, porque el valor de retorno no lo estoy atrapando, no lo estoy usando para absolutamente nada. Pero aquí es el tipo de que sí usa parámetros para trabajar y de cierta manera solo usó un parámetro, que toda esta cadena de caracteres. Ahora, si yo agarro y me voy acá, ¿qué me podrían decir de esta? Ignorando la complejidad de esto, ignorando esto, ¿qué notan? Sí, sí imprime, pero la función como tal, la respuesta va de entre los parámetros. No realmente va por ahí. Vean esto. Esta coma significa que eso es un parámetro y eso es otro parámetro. Muy similar a, por ejemplo, cuando ustedes usan la función de math.h power, que ustedes dan un número en el paréntesis, coma, otro número. ¿Ok? Entonces, teóricamente, ese es un parámetro y esos son dos parámetros. Pero si ustedes entienden a fondo las funciones, ustedes podrían haberme dicho esa información. Que es una función que no retorna nada al parecer, pero para trabajar necesita dos parámetros. Entonces, si yo digo eso, quiere decir que cuando yo esté hablando con ustedes, en el primer parámetro van a ir los especificadores de formato y texto y cosas así, y en el segundo parámetro va a ir la variable que está especificada que yo voy a usar acá. Ahora, este printf puede tener un montón de variables más adelante, o sea, parámetro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son distintos tipos de variables. Sí. ¿Ok? Y estos se van a topar con ese caso con los ejercicios que yo les voy a dar. Ahora, vean esto. ¿Se acuerdan que hicimos lo del área de un cuadrado? ¿No? El área del cuadrado, hubieron quienes agarraron y pusieron este punto 2. Este punto 2 es una estrategia para limitar los decimales. Porque si ustedes recuerdan, cuando ustedes imprimían, aparecían creo que como 6 decimales o 5. Algo por el estilo. Entonces, como nosotros queremos igual cuidar la estética de nuestro programa, una herramienta muy útil es este punto 2 en los valores flotantes. Si quieres, puedes tomar fotos si quieres. Ok. Entonces,
Cuando yo les digo que yo quiero que ustedes me expliquen los códigos que yo les dé o que escriban códigos y que luego ustedes lo expliquen en su totalidad, yo lo que espero es de que ustedes me digan, por ejemplo, que incluso hasta les voy a pedir que me escriban hasta por qué está el include hasta arriba, que en este caso no está porque se me pasó, ¿no? Pero es el include stdio.h. stdio.h me permite usar estas funciones. Elimínenla y van a ver que no van a poder usar esto. ¿Ok? Int main es una función main de tipo entero y yo sé que me va a retornar algo que al final es 0, ¿correcto? En este programa, eso es lo que yo quiero que ustedes me escriban, ¿de acuerdo? Algo así, y por eso está grabado, para que puedan tener esta guía, ¿de acuerdo? Aquí la primera parte es la declaración de variables. Yo declaro una variable llamada cantidad de artículos de tipo entero. ¿Y por qué de tipo entero? Me interesa que cantidad de artículos sea un número real, sea flotante. Cuando ustedes van al súper, compran manzanas y compran, sí, hoy compré 6.79 manzanas. No. Entonces, ¿de qué depende la decisión de qué tipo de datos ustedes van a usar? De la lógica que ustedes quieran, o sea, de la lógica de cierta manera, o sea, de lo que ustedes necesitan, ¿no? Una calificación, ¿qué tipo de dato valdría la pena que sea? Float. Porque me interesaría que pudiera imprimir 82.5, 82.6. El área me interesa que sea entera o real. O sea, float, ¿no? Float o entera. No. O sea, bueno, sí. O sea, al final, ok, conjuntos. De cierta manera, hay la explicación de eso tiene una explicación matemática. Los enteros forman parte de los reales, ¿no? O sea, no por decir que yo tengo un número real que es 5, sí, curiosamente es un entero, y todos los enteros forman parte del conjunto de números reales, pero no todos los reales o sea, eso no es viceversa, ¿no? O sea, un 6.5 no es un entero, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo estaría bueno? Por ejemplo, lo del área. Si por ejemplo yo solamente pido, ok, hay un escenario en el que el área total sí vale la pena que esté entero. Cuando los lados son, del cuadrado específicamente, son enteros. Por ejemplo, si ustedes crean un programa con el cual el lado del cuadrado es entero, o sea que el usuario le dijeron, yo solamente te puedo calcular si tus lados son enteros, pues naturalmente ustedes saben que es de 2 al cuadrado, 4, ¿no? 3 al cuadrado, 9, y así, así, así. Saben que el resultado al final va a ser solamente entero. Entonces, si ustedes limitan su programa a que el área que te voy a calcular depende de lados y el lado solamente puede ser entero, entonces pues sí, pueden guardar memoria y solamente limitarse a áreas enteras. Cuando ya se rompe esa regla, por ejemplo el triángulo, porque a pesar de que tú me metas valores enteros de altura y valores enteros de lado, o de la base más bien, la división puede causar valores reales. Entonces ahí sí vale la pena usar valores reales. Entonces, nuevamente, ¿de qué depende la decisión que ustedes usen valores enteros o reales? De la lógica, de lo que ustedes quieran llegar. Costo por artículo. ¿Qué valdrá la pena? ¿Que sea entero o real? ¿Real? ¿Por qué? Porque nosotros vemos valores, o sea, los chetos antes valían 4 pesos, pero ahorita ya están carísimos y tienen, o sea, luego te los venden en 22.50, kilo de tortillas 28.50, no sé, ¿saben? O sea, los precios se manejan en reales, ¿de acuerdo? Entonces,
Pero al mismo tiempo, si ustedes solamente tienen una tiendita en la que el costo solo son números enteros, pues usen enteros. Pero normalmente vale la pena que sea real. ¿De qué depende? De la lógica que ustedes hayan llegado. Luego, aquí el costo total es de la cantidad de artículos por el costo por artículo. Si yo tengo un número entero y lo multiplico por un número real, ¿mi resultado va a ser real o entero? Real. ¿No? Va a haber ocasiones en las que pudiese ser entero. ¿Sí? Pero... Ajá, y aparte porque existe la posibilidad de que muy probablemente el resultado tenga que ser real. Entonces, ahí, porque existe esa posibilidad, yo ya estoy programando para poder atrapar esa excepción o ese caso especial. Eso es igual, de cierta manera, en esencia, lo que es programación. Poder hacer nuestro programa a prueba de errores o cosas que nosotros estamos esperando. ¿Ok? Entonces, aquí, nuevamente, lo voy a preguntar de nuevo. Voy a pausar un poquito. ¿Ok? Y acá, el tipo de moneda. Es un carácter que es sí, el símbolo de dinero, ¿no? Entonces, la decisión de tomar el costo total como flotante es porque yo sé que al final podría ser un número real. ¿Ok? Ahora, aquí, cuando yo declaré esta variable, yo podría haberla declarado y luego abajo hacer la multiplicación de que el costo total es igual a la cantidad de artículos por el costo de artículo. Sí, separarlo. Muy válido, se podía. Pero aquí esta es otra estrategia de que yo puedo directamente hacer la operación mientras al mismo tiempo la estoy declarando. Eso es válido. Si ustedes quieren hacerlo por separado, la verdad lo recomiendo mucho. ¿Ok? Pero esto es posible. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hubiera lucido? De que simplemente float costo total igual a 0 o incluso no inicializado ningún valor. ¿Ok? ¿Por qué luego es inicializado a 0? Porque a veces nos evita problemas en nuestros códigos. Hay veces en las que preferiríamos que lo esté tomando como que 0 y el programa esté trabajando y al final se note ese error, por así decirlo. A veces. O sea, hay veces en las que es útil, hay veces en las que no. Y luego aquí abajo hacer la operación de solamente costo total es igual a cantidad de artículos por el costo de artículo. Es válido y de hecho lo recomiendo más por si esto todavía como que les saca un poquito de onda. Entonces, ¿no aquí ya vimos todos los tipos de datos con los que vamos a trabajar? Enteros, flotantes y char. ¿No? Ahora, vamos a imprimirlos. ¿Qué tipo de función sería esta? La primerita. Recuerden que las funciones, ¿y por qué se lo estoy pidiendo? Porque yo en el examen sí les voy a evaluar las funciones. ¿Ok? ¿Qué tipo de función es esta? Acuérdense que las funciones o me retornan un valor o no. Y necesita parámetros para trabajar o no. ¿Mande? ¿No retorno nada? Correcto. ¿Y de los parámetros qué me pueden decir? ¿Cuántos? 2. ¿Qué me susurra la respuesta? Las comas. Esto es un parámetro. Es otro parámetro. Ustedes, por ejemplo, nuevamente, con la función power, ¿de acuerdo? Ahí ustedes escribían, por ejemplo, 2 al cubo, escriben pow, llaman la función,
es como si aquí escribieran POW, y dentro del paréntesis, el primer parámetro es la base, por ejemplo 2, y el segundo parámetro es la potencia, 3. Son 2 parámetros. Entonces, POW es una función que al final ustedes sí asignan ese valor a alguna variable, a algún resultado. Entonces, esa función sí tiene valor de retorno. ¿Y cómo ustedes lo pueden deducir? Porque aquí va a aparecer como resultado igual a POW, entre paréntesis, 2,3. Entonces, POW en ese caso sí utilizaba 2 parámetros. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a analizar el contenido de lo de cantidad de artículos y todo eso. Esto es una cadena de texto y luego ¡pum! Aquí es donde me topo con lo que el compañero ha preguntado del porcentaje. El porcentaje de, ¿qué significa? Que es un entero, lo que voy a imprimir acá. Y esto simplemente es un salto de línea. ¿Se acuerdan? Que yo les digo que yo escribo al 92N, que para mí es más sencillo. Eso es código ASCII. Y luego termino esto y ya cerré mi primer parámetro. Y luego los demás parámetros que sigan son todas las variables que tienen que coincidir este tipo con lo que yo especifique acá. Y si yo especifico más de uno, entonces voy a tener más parámetros más adelante. Entonces, cantidad de artículos. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero imprimir esto, ¿no? Entonces, yo voy a especificar aquí que va a ser de tipo entero, el parámetro que va a ir acá, que se va a sustituir, y luego aquí voy a poner precisamente ese valor, que aquí es cantidad de artículos. Entonces, el programa lo que va a hacer, toma esos parámetros, lo trabaja, y en la terminal me va a escupir cantidad de artículos, y aquí va a aparecer el valor de esto. O sea, literalmente lo que está haciendo es tomar esto y lo pone acá. ¿Y qué sería? 50. Entonces, el resultado de esto va a ser cantidad de artículos 50. Luego, la segunda función, ¿qué tipo de función es? De no retorno, ¿no? Que no retorna nada. No retorna nada. ¿Y de los parámetros qué me pueden decir? Son 3. Exactamente. Ese es un parámetro, ese es otro parámetro y ese es otro parámetro. Entonces, el primer parámetro de printf es costo por artículo. Está en inglés, no terminé de traducir esta parte. Costo por artículo. Y ese es el primer modificador de formato. Es el paréntesis F, pero acuérdense de la estrategia para poder controlar los decimales. Yo le pongo el punto 2. Y luego pongo otro formato acá, el porcentaje C, y esto es para qué tipo de dato? Char, carácter. Entonces, yo agarro acá y voy a darle específicamente como parámetro 2 y parámetro 3 precisamente esos valores que yo ya especifiqué en el primer parámetro. Entonces, literalmente lo que hace el programa es tomar el valor de esta variable que es, ¿qué tipo? ¿Flotante dijiste? Sí, eso es. Es tipo flotante. No, ¿sí? Sí, costo por artículo. Y lo asigna acá. Tiene que coincidir el tipo de dato. Y luego, el siguiente argumento o parámetro es moneda. ¿Y moneda qué tipo de dato es? Char. Y acá lo especifiqué, char. Entonces, pum, acá se pone. ¿Ok? Y por último, ¿qué tipo de función es esta? De no retorno. 3 parámetros. Entonces, el primer parámetro es imprimir costo total, entonces así. Primer especificador del formato, flotante a 2 decimales. Y yo ya sé que yo tengo que eventualmente usar en los siguientes parámetros un tipo de dato flotante. ¿Ese es un tipo de dato flotante? ¿Esta variable? ¿Costo total? ¿Sí? Es esto. Lo puse acá y se va aquí.
Y luego sé que tengo que tener que usar este, que es ¿qué tipo de dato? Char. ¿Esto es char? Se asigna acá. Buena pregunta, creo que sí hay conflicto. Creo que sí. Pero es una muy buena pregunta, ¿sabes? O sea, por ejemplo, creo que eso que tú acabas de hacer es intentar refutar. Te da más información pensar si estás equivocado o si yo estoy equivocado. Y el profe, ¿qué pasa si yo agarro y le digo distinto? ¿No? El no te da más información. Siempre, en todo aspecto de la vida. De hecho, hay un videito muy padre que me encantaría mostrarles precisamente, que siento que es increíblemente aplicable con la idea de querer hacer que nuestro código falle. El querer hacer que nuestro código falle es algo muy bueno. ¿Sale? Entonces, una pregunta. ¿Podrían ustedes explicarme entonces, con puras palabras, todo lo que ven acá ahora? Yo creo que sí. Por ahí va el examen. ¿Ok? Que ustedes agarren, me escriban código. Los voy a guiar más o menos de qué es lo que me voy a necesitar. Y luego quiero que me expliquen cada línea. Y luego, eso se va a poner más intenso porque luego me van a escribir códigos más complejos y yo les voy a decir, les voy a preguntar por qué escribieron esta línea, qué hace. Y la última prueba va a ser que yo les voy a eliminar líneas de código. ¿Ok? Ahora, si yo les elimino esta línea de código de aquí, están perdidos, no pueden hacer nada. Si yo esta de acá, la segunda, se las elimino. Yo creo que no. Yo creo que porque precisamente ustedes entienden todo esto y así, ustedes saben que la segunda línea de esta parte era simplemente imprimir el costo por artículo y que querían imprimir solamente eso e incluir toda vez la moneda. Entonces lo único que tienen que hacer es reescribirlo. Y porque entienden el objetivo final, o sea, ustedes entienden lo que quieren lograr, sí lo pueden reescribir. Pero tienen que entender a fondo qué es lo que están escribiendo, qué están haciendo. Es aquí donde si usan herramientas generativas, sí se les va a cagar el payaso, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Ahora quiero hablar muy brevemente de los operadores, los tipos de operadores que nosotros tenemos. Y después de esto... No, ¿saben qué? Vamos a tomarnos 5 minutos. ¿Sale? 5 minutitos.